En esta sesión vamos a revisar todo lo del tema de las primas. Bueno, entonces arrancamos con la prima de servicios. Corresponde a la participación del trabajador en las utilidades obtenidas por la empresa. Toda empresa debe pagar a sus empleados como prima de servicios un salario mensual por cada año laborado, o si la vinculación es inferior a un año. El pago será proporcional al tiempo que el trabajador lleve vinculado, cualquiera que éste sea. Y la prima de servicios se debe pagar en dos cuotas anuales. La primera a más tardar el último día del mes de junio y la segunda durante los primeros 20 días del mes de diciembre. Por tanto, cada liquidación corresponde a un semestre. Tengamos muy presente eso. Estas son las fechas de pago de cada uno de los empleados y en cada una de las empresas. La prima de servicios no constituye salario, por tanto no se tiene en cuenta para pagos de seguridad social ni para fiscales. En cuanto a las fórmulas, se toma como base todos los pagos que se reciban en el trabajador, todo lo que constituya como salario. Se incluye también dentro de la base los pagos recibidos en especie, digamos ejemplos X. Pero expresa disposición legal y aunque no constituye salario, el auxilio de transporte se debe incorporar a la base para el cálculo de la prima de servicios, tengámoslo muy presente. Igual en el sistema uno puede permitir o no permitir que liquide auxilio de transporte. ¿Listo? Esto lo veremos más adelante. Cuando un trabajador tiene un sueldo variable o variado al semestre, es preciso determinar que el ingreso sea lo correspondiente al promedio como tal de este periodo o de este semestre. ¿Listo? Entonces aquí un pequeño ejemplo lo que uno encuentra en toda parte, que es el salario de mes o promedio dividido 360 por los días trabajados sobre el semestre. ¿Listo? En Cirrus, ahora vamos a mirar lo que es en Cirrus. Entonces para Cirrus existe la incidencia 1 y la incidencia 3. La incidencia 1 indica que son todas aquellas novedades de sueldo que afectan el tiempo normal del trabajador: sueldo básico, vacaciones, licencia no remunerada, licencias remuneradas, licencias de maternidad, suspensiones, etc. ¿Listo? Tengamos muy en cuenta que la incidencia 1 debe tener estos conceptos. Y la incidencia 3 son aquellas novedades de nómina que afectan en el valor pagado al empleado, no en tiempo. Entonces, por ejemplo, horas extras, comisiones, auxilios, bonificaciones, todas las que ustedes infieran en este incidencia 3. ¿Listo? Ahora, en el sistema uno puede parametrizar la prima, que se calcule como sueldo más acumulados o promedio semestral. ¿Listo? Sueldo más acumulados, ¿qué quiere decir? Que es el sueldo base, el último sueldo que tiene el trabajador, más los acumulados del semestre. Entonces, por ejemplo, toda la acumulación de horas extras, de comisiones, ¿listo? Más el auxilio de transporte, ¿listo? Y promedio semestral, ¿qué significa? Que son todos los conceptos de la incidencia, tanto 1 como 3, las que vimos antes, sobre los días trabajados por 30, o sea, el promedio semestral. ¿Listo? Así es como funciona en el sistema. Y así es como yo liquido mi prima en Cirrus. ¿Listo? Ahorita más adelante les voy a explicar cómo funciona esto de seleccionar sueldo más acumulados o promedio semestral. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí ingresamos al sistema. Nos dirigimos al módulo de recursos humanos. Buscamos en otros procesos, normalmente está que dice liquidación de prima. ¿Listo? Entonces, como liquidación de prima es un asistente de liquidación de primas, obviamente se los guiará y les va a decir que si quiero pagarla con la nómina o si quiero pagarla por caja, en prueba o definitivo. Yo que recomiendo siempre que se liquide en prueba para poder hacer todas sus revisiones, que cada empleado coincida con lo que ustedes consideran que debe ser el pago de la prima. ¿Listo? Y una vez esté, pues le generamos definitivo. ¿Listo? Pues entonces en nuestro ejemplo vamos a hacerlo en prueba. Le damos siguiente, seleccionamos la nómina. ¿Listo? Que me trae todos los empleados por defecto. Porque él tiene la opción de marcar y desmarcar, porque es que nosotros podemos liquidar, por ejemplo, una parte de nuestros empleados como sueldo más acumulados y otra parte de nuestros empleados como promedio semestral. Digamos que lo normal es que se liquidaran o por un lado o por el otro, pero muchas veces en empresas deciden para unos liquidarlos
por una forma o una formulación como tal, y otros por la otra formulación. Entonces básicamente ustedes lo que van a decirles es marcar o marcar los que se van a liquidar. ¿Listo? Igual nos dicen cuántos empleados hay. Le damos siguiente. Mes de contabilización. Aquí básicamente le vamos a dar, si estamos en el primer semestre, obviamente vamos a seleccionar junio. Y si estamos en diciembre, el mes 12. ¿Por qué? Porque si aquí ajustamos, por ejemplo, el mes 11 o el mes 10, lo que nos va a hacer es liquidarnos la prima sobre el mes 11, pero no corriendo 6 meses hacia atrás, sino desde julio. Entonces julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses. Listo, tengamos muy presente eso, que muchas veces las personas liquidan acá y le ponen, por ejemplo, noviembre, ¿sí? Pero se están teniendo en cuenta que están liquidando solo 5 meses, de julio a noviembre. Bueno, normalmente se pone aquí diciembre. ¿Listo? El concepto de prima pues es el que se va a generar normal. Estos dos campos básicamente funcionan para si la empresa va a prima extralegal. ¿Listo? Normalmente la prima extralegal es el mismo sueldo, la misma mitad del sueldo. Entonces aquí lo único que tendríamos que seleccionar es el concepto al que queremos asociar esa prima extralegal, y el mismo sistema lo liquidaría. ¿Listo? Tengámoslo muy presente. Y los días a pagar. ¿Listo? Digamos es como el tema de la nómina. Entonces, le damos siguiente y le damos iniciar proceso. ¿Listo? Básicamente nos va a verificar datos, liquidar la prima, liquidar retención, se infiere y actualiza los datos de la nómina. Entonces, le damos siguiente y terminar. ¿Listo? Hasta acá, ¿qué acabamos de hacer? Liquidar primas en prueba para nuestra validación de datos. ¿Listo? Entonces ahora nos dirigimos al listado de primas, el que ustedes ven acá, y le discriminamos el periodo de diciembre. ¿Listo? Del 1 al 31. Le damos siguiente y acá ustedes pueden observar este informe que básicamente que les va a mostrar cédula del empleado, el nombre del empleado, la fecha en la que ingresó, importante, los días que se están pagando del semestre, el sueldo básico, ¿sí? Y estos son acumulados. ¿Listo? Nos va a mostrar que julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Listo? Aquí están haciendo como sueldo más acumulados. Perfecto. Entonces te va a mostrar todo lo que ha devengado la persona como acumulados en todos los meses correspondientes. Aquí hay un total sobre todos los meses y la base de liquidación, que es la fórmula que nosotros vimos que era sueldo más los promedios. Entonces la base, el valor de la prima, obviamente es dividido sobre el número de días, si tuvo algún descuento o algún anticipo como tal de prima, y el neto a pagar en la prima. ¿Listo? Entonces con este podemos validar si efectivamente los casos son correctos y la forma de liquidarla está bien. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, van a encontrar a veces que tiene menos días de lo normal, pero básicamente es por la fecha. ¿Listo? Tengan muy en cuenta que este número de días viene datado a la fecha. Si son periodos donde la persona arrancó nómina desde el 2007, pues obviamente desde julio va a tener su liquidación de prima normal, sus 180 días. Pero una persona que ingresó, por ejemplo, en octubre, obviamente va a tener solo derecho a 90 días. Octubre, noviembre y diciembre. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, esta persona ingresó en septiembre. Entonces, como ingresó en septiembre, entonces en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 120 días. ¿Listo? Tengamos muy en cuenta eso. Si los días no coinciden, es por la fecha de ingreso. Bueno, entonces así validamos todos nuestros empleados. Nos muestra un total de prima y total de empleados. ¿Listo? Entonces así, estos sueldos más acumulados. ¿Listo? Ahora les voy a explicar cómo se debe cambiar la parametrización para coger promedio semestral o sueldo más acumulados como el que estamos revisando ahorita. ¿Ok? Entonces aquí cerramos. Nos tenemos que dirigir al módulo de administración del sistema, parámetros del sistema. ¿Listo?
Entonces en parámetros de sistema, básicamente vamos a buscar el parámetro I362. ¿Listo? Que dice base prestacional para primas. Entonces le damos doble clic. Básicamente el que nos va a decir, la observación, nos va a decir si está el contenido, este contenido está en S, entonces sueldo más acumulados. Pero si está en N, va a tomar el promedio semestral. ¿Listo? Entonces ya hicimos el de sueldo más acumulados, que era el que estábamos viendo ahorita. Ahora vamos a cambiar la parametrización para que nos liquide promedio semestral. Listo, modificamos el dato, volvemos a liquidar las primas. Listo, entonces aquí prueba, nuevamente, siguiente, seleccionamos a todos nuestros empleados, la fecha de contabilización a diciembre, importante, e iniciar proceso. Listo, siguiente, terminar. Listo, volvemos a revisar nuestro listado de primas del 1 al 31 y básicamente nuestro informe cambió. Obviamente, como es promedio semestral, ¿qué nos va a mostrar? Va a mostrar nuevamente cédula, empleado, la fecha de ingreso no cambia, los días, el sueldo básico, sueldo que tiene el empleado, y desde julio a diciembre les va a decir que lo que ha devengado, lo que está en nuestra incidencia 1 y nuestra incidencia 3, la sumatoria de todo por mes. Entonces, por ejemplo, este empleado, entonces en julio tuvo 3.162.000, que quiere decir sueldo más los acumulados. En agosto también, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Listo? El total de todos los meses, la base de liquidación con respecto a las fórmulas que yo les mostraba acá. Estas fórmulas, con base en estas fórmulas. ¿Listo? Valor de la prima y neto a pagar. ¿Listo? Entonces así podemos liquidar nosotros nuestras primas. Entonces, por ejemplo, miren, este empleado no devengó por alguna razón, no hubo devengo en estos periodos. ¿Y cuál es la razón? La razón es esta. Como entró en octubre, entonces él empieza a devengar desde octubre. ¿Listo? Porque muchas veces puede darse que le salen personas con esto, pero básicamente es por eso, porque obviamente en julio, agosto y septiembre nunca debe vengar. ¿Listo? De ahí en adelante. Miren, por ejemplo, acá, nuestro ejemplo también. ¿Listo? ¿Qué es importante? Tanto para la de sueldo más acumulados como la de promedio semestral, que se liquide la nómina de diciembre. ¿Listo? Es importante hacer eso porque es que muchas veces en diciembre él no tiene de dónde traer información. Entonces la idea es, para que yo pueda liquidar mi prima de diciembre con mis devengos y con mis incidencias, pues primero tengo que ingresar mis novedades de diciembre y liquidarlas. ¿Listo? Digamos que esto no tiene ninguna implicación a nivel contable, sino a nivel de recurso humano, porque básicamente lo que estamos liquidando es la nómina. Ustedes saben que en Cirrus uno puede liquidar la nómina las veces que uno necesite, hasta su contabilización, ¿sí? Pero entonces liquidar nómina no infiere que estemos contabilizando también nuestros procesos de recurso humano. Entonces es importante que ustedes liquiden diciembre para que esto se vea reflejado, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar si ustedes no liquidan primas? Digo, no liquidan la nómina de diciembre, obviamente aquí va a salir 0 y va a tergiversar el valor acá y el valor acá. ¿Listo? Entonces es importante que se liquide esto, que se liquide diciembre. Ténganlo muy en cuenta. ¿Listo? Entonces descuentos, netos prima. Bueno, listo, una vez tiene ya el proceso, bueno, digamos aquí una anotación, y yo creo que lo referí antes, y era que hay empresas que requieren liquidar empleados por un lado y por el otro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál debería ser el proceso? Entonces yo primero selecciono cuál va a ser el primer grupo de empleados que voy a liquidar sobre un concepto. Yo voy a decir, por ejemplo, X cantidad, 10 empleados, los voy a liquidar sueldo más acumulados. Entonces, cambio el parámetro, primer paso. Posterior, liquido la prima.
de solo estos empleados, la liquido, normal, proceso, ¿sí? Posterior, y si la reviso y está bien, la hago en definitiva, siguiente, proceso normal, y después me dirijo acá, cambio el concepto, le pongo N y liquido a mis empleados restantes. ¿Listo? Es como para que tengan en cuenta de que se pueden liquidar de las dos formas, dividido por lotes de empleados. Entonces es seleccionar quiénes son los que van a liquidar de cierta manera y quiénes son los que van a liquidar de cierta manera. Con base en eso, entonces pueden liquidarlo sin ningún problema. ¿Listo? Entonces en nuestro ejemplo vamos a liquidar a todos nuestros empleados ya en definitivo. Vamos a asumir que quedó perfecto. Administración, siguiente, empleados, iniciamos el proceso. Obviamente la hace el proceso, se demora un poco porque pues obviamente a nivel contable él ya está haciendo un proceso. Listo, tengámoslo muy presente. Entonces aquí ya hizo todo el proceso, siguiente y terminar. Podemos ver una lista, un último chequeo, como el entregable para que tengan ahí en físico qué fue lo que se liquidó. ¿Listo? Y esto fue lo que se liquidó a cada uno de los empleados. ¿Listo? Entonces, posterior a esto, voy a pagar mi nómina. Voy a pagar mi prima, perdón. Entonces, nos vamos por generación de pagos de nómina. Ok. Buscamos acá nuevo. Seleccionamos aquí la opción de pagos, que es egreso primas. ¿Listo? Y aquí me van a salir todos los empleados que yo acabo de liquidar. Les voy a pagar que, digamos que por transferencia. Creo que hay unos que están en efectivo. Entonces paguémosle primero a los que están en transferencia. Les pagamos la prima. Sí, miren, aquí hay unos. Esta validación básicamente es que el pago debe ser en efectivo. Listo. Entonces aquí básicamente me está diciendo qué es lo que debo pagarle a cada uno de mis empleados. Le damos a aceptar. Acabamos de generar el primer comprobante y estos dos empleados que faltan son los que se van a pagar en efectivo. Listo. Entonces básicamente aquí ya hice el pago y a nivel contable ya está generado. Bueno, entonces vamos a validar información contable. Entonces contablemente, ¿cómo se dio? En diciembre, para el comprobante 7005, que es lo que normalmente generan, hay un concepto que se llama liquidación de prima pagada por caja. ¿Listo? Aquí le damos clic derecho, impresión. ¿Listo? Y básicamente, ¿qué fue lo que hizo? Cogió la cuenta de nómina por pagar. Se dan cuenta aquí todos nuestros empleados, nómina por pagar. Contra la de prima de servicios, contra la 26, o contra la que esté en el concepto como tal, de prima. Listo, concepto de prima, ¿cuál? Aquí rápidamente revisamos, buscamos acá en conceptos de nómina, prima legal. Listo, y este concepto es el que va a arrastrar toda la información a nivel contable. Entonces que me cogió la 26 contra la 25. ¿Listo? Y el egreso básicamente me generó este proceso. Cogió la cuenta de bancos contra la nómina por pagar. ¿Listo? Y aquí ya cerramos el ciclo, ya le pagamos a nuestros empleados, sea por transferencia, por efectivo, por lo que haya sido, y a nivel contable también se está viendo el cruce. ¿Listo? Entonces aquí está diciendo que estoy cruzando la nómina por pagar contra la cuenta de bancos. ¿Listo? Obviamente aquí también. Aquí está. Y obviamente ya pues acarreado un 4 por 1000. Ya es independiente. Listo, entonces es importante que el proceso de liquidación de prima se realice de esta manera. ¿Listo? Entonces recuerden siempre hacerlo en prueba. ¿Listo? Para que validen todos sus procesos, todos los movimientos.
y obviamente el sistema, por medio de esta lista, ustedes pueden validar puntualmente qué es lo que realmente está liquidando para cada uno de los meses, y sobre esos meses pues valida estas fórmulas. Listo, ténganlo muy presente para que puedan validar sus liquidaciones de primas y no tengan ningún tropiezo. Listo. ¿Qué más les puedo recomendar? No, digamos particularmente es liquidar en prueba, que siempre digo, liquidemos en prueba y todo nos va a funcionar. Si en caso tal esta liquidación de primas en definitiva nos dimos cuenta que algo sucedió, ¿sí? Que no era, que faltó algo, que fue incorrecto algo, entonces obviamente nos dirigimos a nuestro proceso de reversión, seleccionamos liquidación de primas, nuestra nómina y el periodo correspondiente. ¿Listo? Entonces básicamente si le damos a aceptar, él nos va a hacer la reversión como tal del proceso de liquidación de prima. Que deben tener en cuenta, y pues digamos que para los contadores es molesto, es que este documento al momento de reversar lo anula. Entonces al anular la contabilidad genera la contrapartida como tal. Entonces es importante que se tenga en cuenta eso, porque obviamente si ustedes reversan muchas veces, obviamente van a quedar muchos registros y muchos comprobantes sueltos, anulados. Bueno, para que lo tengamos muy presente. Listo, espero que les haya servido el video, que no tengan ningún tropiezo y no deben consultar el manual. Muchísimas gracias.